Se nos pide que consideremos el problema del valor inicial que se muestra aquí, y observemos cómo la ecuación diferencial dada es una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes, lo que significa que la ecuación diferencial se ajusta a esta forma aquí. Y ahora sabemos que podemos resolver este tipo de ecuación diferencial usando una ecuación característica que se muestra aquí, donde las soluciones de esta ecuación cuadrática danos la información necesaria para formar la solución general a la ecuación diferencial. Entonces, para una revisión rápida, si la ecuación característica tiene dos raíces o soluciones reales distintas, la solución general está en esta forma. Si tiene dos raíces iguales reales, la solución general es de esta forma. Y si tiene dos raíces complejas, en la forma alfa más o menos beta, la solución general está en esta forma. Entonces, primero encontremos la solución general y luego trabajaremos para determinar el valor de alfa que satisfaga esta condición. Observe cómo mirando la ecuación diferencial dada, A es igual a 1. B es igual a 1 negativo, y C es igual a 20 negativo. Entonces, la ecuación característica sería una r al cuadrado menos una r menos 20 igual a 0. Podemos resolver esto factorizando. Tendremos dos factores binomiales. Los factores de r al cuadrado son r y r. Los factores que tienen 20 negativos que se suman a 1 negativo son 5 negativos y 4 positivos. Observe cómo tenemos dos soluciones o raíces reales distintas. Tenemos r sub 1 es igual a 5, r sub 2 es igual a 4 negativos. Lo que significa que la solución general es, y de t es igual a c sub 1 veces elevado a la potencia de 5t, más c sub 2 veces c elevado a la potencia de 4t negativo. Y nuestras condiciones iniciales son y de 0 es igual a alfa. E y' de 0 es igual a 1. Entonces, para usar esta condición inicial, tendremos que encontrar y' de t. Avancemos y encontremos eso ahora. Entonces, y' de t es igual a la derivada de y de t con respecto a t. Entonces tendríamos c sub 1 vez ya sea 5t por 5, o 5c sub 1e por 5t, y luego más c sub 2 veces c por 4t negativo. Veces negativo 4 o menos 4 veces c sub 2c al negativo 4t. Ahora continuemos como lo haríamos normalmente si resolviéramos un problema de valor inicial. Entonces, si de 0 es igual a alfa, sustituiríamos 0 por t y de t y alfa por y de t. Entonces, si sustituimos 0 por t, tendríamos e al 0 aquí y e al 0 aquí, e al 0 es igual a 1. De modo que nos daría la ecuación c sub 1 más c sub 2 es igual a alfa. Y si y' de 0 debe ser igual a 1, usando la función derivada, tendríamos e al 0 aquí y aquí. Entonces tendríamos la ecuación 5 veces c sub 1 menos 4 veces c sub 2 es igual a 1 positivo. Ahora recuerda que nuestro objetivo es tener el límite. Cuando t se aproxima al infinito de y de t es igual a 0. Donde y de t es esta función aquí. Escribamos esto como c sub 1 veces elevado a la potencia de 5t. Y escribamos este segundo término como más c sub 2 sobre elevado a la potencia de 4t. La razón por la que escribí esto como una fracción es porque observe cómo para cualquier constante c sub 2, cuando t se acerca al infinito, este término aquí se acercará a 0. Entonces realmente nuestra pregunta es, ¿cuál tendría que ser c sub 1 para que el límite a medida que t se acerca al infinito de este término sea igual a 0? Bueno, si echamos un vistazo a la gráfica de, y es igual a e elevado a la potencia de 5t, y es igual a e elevado a la potencia de 4t negativo, podemos ver rápidamente el límite a medida que t se acerca al infinito de esta función se aproxima a 0. Con el límite a medida que t se acerca al infinito de esta función obviamente no se acerca a 0. Se acerca al infinito positivo. Y por lo tanto, la única forma en que el límite como t se acerca al infinito de este término se va a acercar a 0 si c sub 1 es igual a 0. Entonces esta es la idea principal de esta pregunta. Tenemos que reconocer eso para este límite es igual a 0. Este término debe acercarse a 0. Y eso solo sucederá si c sub 1 es igual a 0. Entonces, si c sub 1 es igual a 0. Observe cómo esta ecuación se vuelve negativa 4 veces c sub 2 es igual a 1 positivo. Y por lo tanto,
C sub 2 es igual a 1 4 negativo. Y ahora volviendo a esta ecuación aquí, si sabemos que C sub 1 es igual a 0, y C sub 2 es igual a 1 4 negativo. Ahora sabemos que alfa debe ser igual a 1 4 negativo para que la solución a este problema de valor inicial se acerque a 0 a medida que t se acerca al infinito. Entonces la respuesta a esta pregunta es alfa igual a 1 4 negativo. No pregunta, pero también demos la solución particular. Sería I de t igual. Y nuevamente sustituiremos 0 por C sub 1, y 1 4 negativo por C sub 2. Entonces, si C sub 1 es igual a 0, este término será 0. Y si C sub 2 es igual a 1 4 negativo, simplemente tendríamos que I de t es igual a 1 4 negativo, elevado a la potencia de negativo 14. Nuevamente, no pide la solución particular, pero esto es lo que sería. Espero que hayas encontrado esto útil.